Ser podcast. Radio Paradiso. Cadena Ser. Con Sonia Ballesteros. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill. Hoy nos vamos de viaje y vamos a comprobar cómo ha cambiado en no mucho tiempo la forma en la que viajamos. Cuando apareció esto del turismo, hay quien dice que en el siglo XVII y en Gran Bretaña estaba reservado a unos pocos elegidos y los viajes podían durar incluso años. Hoy, viajar sigue siendo un lujo, pero compartido por muchos. Cada vez somos más, llegamos más rápido, las estancias se acortan, cambian los destinos, también las razones por las que nos movemos. Hemos incorporado las nuevas tecnologías, las redes y hasta la inteligencia artificial. Para hablar de esos cambios, empezamos con un vuelo. Hola, buenos días. Soy Rebeca López, sobrecargo de este vuelo con destino a Ámsterdam. Hace casi 80 años que Iberia hizo su primer vuelo transatlántico, un Madrid-Buenos Aires. Fueron más de 36 horas en un cuatrimotor. Para hacer el viaje más confortable a los pasajeros, se pensó en incluir un servicio atendido por azafatas. Un año después se incorporó el primer azafato. Hoy ya no se les llama así, es una de las cosas que ha cambiado. Hoy son auxiliares de vuelo o tripulantes de cabina. Y el nuevo nombre casi es lo de menos. En las últimas décadas volar ya no es lo que era. Ni vajilla de loza, ni comida caliente, ni carrito de periódicos, ni, por supuesto, fumarte un purito después de comer. ¿Y qué decir de los controles de seguridad? Para saber más, hemos sentado a dos generaciones de tripulantes de cabina. Manuela Bollmann entró en Iberia a finales de los 80. Lo de su hijo, Marc, es más reciente. Yo llevo volando 34 años y entro por una inquietud mía, que era secretaria internacional en un banco, pero yo no era feliz. O sea, a mí había algo que, eso de meterme en una oficina todos los días de 8 a 8, a mí eso no me iba. Y de repente vi en un periódico lo de Iberia. ¿Pero era una oferta de trabajo? Era una oferta de trabajo, era una convocatoria de tripulantes de cabina. ¿Y qué pasa? Que yo en aquel momento, yo soy alemana de nacimiento, mi padre es alemán, mi madre española, pero yo tenía nacionalidad alemana. Entonces, uno de los requisitos era ser española. Bueno, pues era un reto para mí tremendo pedir permiso en el banco, porque había muchas mañanas que tenía que ir a un ministerio, que tenía que ir a hacer un montón de papeleos a la policía para todo el cambio de nacionalidad. El caso es que me dieron la nacionalidad como una semana o 10 días antes de firmar el contrato. Para mí fue el momentazo de mi vida, o sea, volar en Iberia, era mi ilusión. Mi vocación. Mi entrada en Iberia, bueno, es verdad que lo he vivido en casa desde pequeño. Yo veía a mi madre que se ponía el uniforme y se iba a volar y luego pues estaba 3-4 días sin verla. Pero tengo que decir que, o sea, si soy sincero, lo mío no fue vocacional. Pero en un momento en el que estaba un poco atascado, pues ella me animó, me dijo, oye, creo que somos muy parecidos y creo que eso podría gustarte. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. O sea, desde el primer día que me subí a un avión, sabía que era lo que me quería dedicar para el resto de mi vida. Has comentado una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Todo era analógico, todo es digital. Me piden una nacionalidad que supongo que ahora ya no deben de pedir, ¿no? No. Iberia es internacional, o sea, tenemos chinos, japoneses, tenemos de todo, rusos, ucranianos, tenemos de todo. ¿Y qué otras cosas te pedían? ¿Un aspecto físico determinado? Piden una presencia, Obviamente tienes que tener una altura, pero porque por temas de seguridad, para llegar a los compartimentos, hay una altura mínima que yo recuerdo que yo estaba ahí. Yo medía unos 65, que ahora me queda un poquito. Esa es la talla. Y sí. Entiendo que habrá un máximo que yo estoy rozándolo. Él es el máximo de alto. Porque no tú sé, ¿cuánto mides, Mar? 1,96. Casi 2 metros. Casi 2 metros. En un avión eso es muchísimo. Es muchísimo y al principio cuando entré me iba dando golpes contra todo, unos cabezazos. Yo tengo la sensación, igual me equivoco, de que hace años cuando tú empezaste a volar era como muy glamuroso, ¿no? El ser, no sé si entonces os llamaban azafatas o no, pero... Sí, tenía un punto de señorita bien, que había un glamour. En aquella época nosotras éramos... especiales. Sí. ¿Eso sigue pasando? ¿Eso ha cambiado? Bueno, obviamente los tiempos han cambiado, pero yo me sigo sintiendo súper orgulloso de, además, de estar en Iberia, que es, o sea,
creo que dentro de lo que es la aviación española es lo máximo a lo que puedes aspirar. Sí, hombre, cuando ves ahora una tripulación con este uniforme tan bonito que nos han puesto y sí que sigue teniendo... Y te miran. Y te miran. Te miran. O sea, te miran. Te miran. Sí. Sí, y luego en la introducción de la zapatilla, pues que, o del pantalón, o es todo mucho más casual, es decir, la comodidad, el que hayan pensado, pues eso, que estás muchísimas horas de pie, entonces vamos con zapatillas los que le gusten. Yo, como soy chapada a la antigua, a mí me gusta la manoletina o el zapato un poquito bajo, pero no, la zapatilla me cuesta. Yo también. Eso nos cuesta. A mí hay ciertas cosas de esta modernización en general que todavía me cuestan un poco en un avión, o sea, de gente que pues ahora está bien visto que lleven un tatuaje, un pendiente, una coleta, la barba, no sé qué, pero bueno, eso es la sociedad actual. Iberia se tiene que poner a la vanguardia de cómo evoluciona la sociedad. A mí me parece que obviamente los tiempos cambian y hay que adaptarse. Ahora nosotras nos presentamos por nuestro nombre, no por nuestro apellido, y nos tratan de tú. Yo no llamo de tú a nadie. Sí, eso no ha cambiado. Y eso no ha cambiado. Y luego te llaman de tú, ¿eh? Asimismo, la tripulación para requerir en cualquier momento del vuelo que apaguen y guarden todos los dispositivos electrónicos. Ahora, por favor, abróchense. ¿Cómo han cambiado los pasajeros? Bueno, la aviación antes se veía mucho pasajero de negocio, señor trajeado con su cartera, hasta te los encontrabas en diferentes vuelos, al ejecutivo sea Telefónica, sea no sé qué. O sea, es verdad que ahora, bueno, pues ves un pasajero como más ligero en todo, tanto en el trato de ellos contigo como en su forma de vestir. Sí, yo creo que la aviación cuando entró mi madre o incluso antes, era un... elitista, ¿no? Era elitista, era un medio de transporte que no estaba al alcance de todos. Ir a volar o hacer un viaje a Nueva York o a París era un acontecimiento, ¿no? Y ahora pues está al alcance de todos, o más al alcance de todos, y obviamente pues el público también cambia. ¿Os molesta que un pasajero entre con chanclas y pantalón corto? No. No. Te has acostumbrado, sí. Claro. El tema es que el humano se acostumbra a todo. No. Lo que pero sí es habitual ya. Sí. Y en bañador, o sea, da igual. Sí. No, da igual. Sí, ¿no? sí, es que, claro, nuestro pasaje es totalmente variopinto. Y da igual que vayan en business o en turista, sí. Da lo mismo. Oye, otra cosa que me parece interesante es cómo han cambiado muchas cosas durante el vuelo. Tú recordarás ese momento en el que se podía fumar. Sí. Bueno, cuando yo entré, si mal no recuerdo, yo no sé si se fumaba, dejaban como la parte trasera del avión, como de la fila. Yo entré en un avión, además, todavía, como digo yo, que llevaba los cuernos para volar, que se volaba con cuernos, el 727, y ahora todos son con joystick y todo es muy digital y te entras en la cabina Airbus, y es como la NASA. Airbus, que es lo que vuela Iberia, es todo digital. Y bueno, pues la parte de atrás era de fumador y yo recuerdo que decía, ay madre, yo que no he fumado nunca, me costaba porque decía, madre mía, hoy me toca trabajar atrás y qué agobio. Pues se concentraba el humo atrás y era molesto. Y luego supongo, sé que a nivel de seguridad se ha mejorado muchísimo porque te quitas un riesgo importante de que alguien te cuele algo en una papelera o... Un incendio, claro. Más cosas que han cambiado. Más cosas que han cambiado. Mira, yo recuerdo cuando te daban de comer en el avión. Claro, eso iba a decir. Caliente. Caliente en todo el avión, no solamente en business. En business había 2 opciones y en turista, bueno, pues se daba a todo el pasaje y eso ha cambiado muchísimo. Ahora se pasa en corto... Ahora sí, en corto radio pasamos un servicio de gastrobar que se llama, pero claro, no es ni de lejos, no se asemeja a la carga de trabajo que tenían en aquel entonces. Sí, había más carga de trabajo en la escala, había que cortar limón, que ahora te viene todo cortadito, había que preparar carros de prensa, que los pasajeros además querían me lo invento, el ABC, el Mundo, el País, da igual. Bueno, pues ese problema ya no lo tienes porque todos acceden a través del press reader a todo lo que quieran de prensa digital. Y bueno, pues esos eran los trabajos que hacías en las escalas. Todo era como muy personalizado. Y ahora ha quedado como más en la parte de business, que les das un welcome drink, que te presentas, que les das el menú, el mimo. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. ¿Volar es viajar? Es decir, ¿os queda tiempo para conocer esas ciudades en las que aterrizáis? Por supuesto, sí.
Bueno, es la juventud y yo, que ya pues sí que conoces, pero yo también voy a descansar. O sea, cuando yo llego de volar, él, por ejemplo... Prepárate cuando volemos juntos, te voy a sacar a pasear por todos lados. Es que queremos saber si nos ponen alguna vez juntos para volar. Hacemos vuelo largo radio, los dos. ¿Madrid qué? Pues todo Sudamérica entero, todo Norteamérica, Nueva York, Boston, Miami, Los Ángeles, San Francisco... Y todo Sudamérica, pues Lima, Buenos Aires, Montevideo, bueno, Chile. Todo. Y luego ahora esperemos que volvamos a Tokio y volvamos a Shanghái. Lo que a mí me va bien para aclimatarme y descansar es yo llego y da igual la hora que sea en el país, yo me acostumbro a mi horario, a mi cena. Él llega y sale a cenar con la tripulación. Sí, me habitúo a la hora local. Y ahora te encuentras en aviones mucho joven que hacen esa vida y muchos de nuestras edades ya, que yo me voy a dormir a mi hora, a las 11, aunque sean las 3 de la tarde en el país, yo me acuesto. Vivo en mi horario, me va mejor. Y a él le va mejor lo otro, pues... A ver. Para mí también ha sido muy bonito pues estar con toda esta generación joven que entran ahora y que les haces como de guía, ¿no? Y esos son momentos muy bonitos. Y luego, bueno, por supuesto, para mí todo nuestro trabajo se basa en la relación humana, tanto con tus tripulantes como con cabina, como con nuestros pasajeros, ¿no? Es verdad, quiero hacer un punto en lo que ha dicho mi madre. Subirse al avión es terapéutico. Puedes tener tus problemas en casa o fuera y te subes y te pones a hablar con tus compañeros y durante unas horas o durante el tiempo que sea, te sientes liberado. Sí. Completamente liberado. Yo digo que no es un trabajo, es una forma de vida. Yo me voy, salgo de mi vida de recaos y de cosas de locura. Era una desconexión total. Total, es una desconexión total. Incluso diría que no quieres volver. A mí me ha pasado que no quería... a mí no me hubiese importado vivir tampoco esa época sin tecnología. Sí, de hecho ahora tenemos wifi en los aviones. Los pasajeros te preguntan, oye Manuela, ¿está el wifi funcionando 3 de la mañana? Y tú dices, madre mía. Y ahí, por ejemplo, ellos nos ayudan a las talluditas. Porque yo, por ejemplo, que vuelo con un iPad, hay todo el rato actualizaciones de todo. Y yo tiro de él. Marc, tengo que cambiar la contraseña. Cada vez que hay alguna actualización o se le va a caducar la contraseña para acceder. O algo tiro de él. Entra en colapso en total catarsis. Y entonces me llama a mí. Me cuesta. Porque antes todo nos llegaba en papel. La información en papel, las circulares en papel, pero el sobre, el cartero, te llegaba con la programación. Y yo digo, yo no quiero tanta tecnología. Pero es verdad que es ir contracorriente. Y las nóminas, y ibas a cobrar las dietas y cobrabas las dietas en papel en un cajero que era un señor. Ahora ya todo es para mí demasiado rápido. Pues Manuela, Marc, un gusto hablar con vosotros. A ver si hay suerte y coincidís en algún vuelo. A ver si nos ponen. A ver. Sí, a ver si nos ponen. Y a ver si coincido yo también. Pues te trataremos fenomenal. Eso claro seguro. Que sí, seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias por volar con Iberia. Esperamos vernos pronto de nuevo. Hoy volar está al alcance de una inmensa mayoría por la aparición de las compañías low cost, traducimos, de bajo coste, pero si sumamos elección de asiento, maleta en cabina, maleta en bodega, embarque prioritario y algún extra más, pues igual no sale tan a cuenta. Habrá quien siga volando en low cost después de probarlo y quien decida dejar de hacerlo. En este último grupo está Miriam, 59 años. Ha viajado mucho y ha usado el bajo coste aéreo. Le ha contado su experiencia a María Manjabacas. Lo he usado un montón, vamos, bueno, no te voy a decir ningún nombre de ninguna compañía porque no me pagan para Pero eso. todo el mundo tenemos en mente la compañía Sí, que es, claro, ¿verdad? exacto. Empieza por R, Exacto. no decimos más, ¿no? Pues sí. Y cuéntame experiencias que hayas tenido. Pues bueno, a mí siempre he tenido, o sea, lo primero que me viene a la cabeza, por ejemplo, es el tema del equipaje. Sí. Siempre, bueno, que estabas ahí, comando que llega el momento de embarcar y dices, Dios mío, que te meten la maleta en ese cubículo o ese molde y tal, a ver si te encaja tu maleta, que sí, que no, que estás como en una y dices, ¿qué hago ahora? ¿Cómo no metes la maleta? Me quedo aquí. Porque son implacables, tú has Claro. visto retirar maletas allí. Sí. Y entonces, y vamos, siempre con el miedo ese de quedarte en tierra. Y bueno, claro, y sacar, y a veces que me ha tocado sacar y abrir la maleta y digo, a ver si se desinfla un poco y tu pareja ponerle y decir, tú a callar, tú el jersey, la camiseta, la cazadora, el abrigo, venga, inflaos como dos muñecos Michelin,
porque es que no hay manera. Y bueno, lo que hay ahora, yo no sé si esto, o sea, esto es ya un poco de ahora. Es que ahora como lo utilizo menos, pero ahora es que te tienes que ir, solamente te entra tu bolso de mano. O sea, como si uno se fuera a París, pues a pasar unas horas y volver. O sea, es que esto yo no lo entiendo. Y claro, tienen que pagar, esto ya no es low cost, porque una maleta, no puedes viajar sin un bulto, sin una maleta. No puedes viajar con el cepillo de dientes metido. Bueno, hay otra gente que sí. ¿Crees que compensa algunas veces lo que o sea, el precio del billete? Depende, ¿no? Pues eso es como todo, hay opiniones y situaciones para todo. A mí ahora mismo, a estas alturas de mi vida no me corre de verdad que no me arriesgo a tener esos problemas y a tener ese vértigo de si me voy, no me voy, que si me quedo sin billete, que a veces que te anulan los vuelos. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero que tengo ¡ay, qué vuelo más barato me he comprado! Y te llega el correo que su vuelo se ha anulado, a ver si le interesa cambiarlo en otra fecha o tal, o sea... Yo ya la verdad es que... ¿Es horas antes de irte de viaje? Sí, o sea... Bueno, horas, no voy a mentir, pero el tiempo es suficiente como para que... O sea, cuando me ha pasado, lo he perdido. ¿Y situaciones surrealistas que recuerdes dentro del avión? Bueno, yo lo más surrealista que recuerdo es que llegamos al avión, nos sentamos y la azafata de repente pues se coloca en posición de decir la charla esa que te dan siempre de seguridad. Y no, se coloca para darte las noticias como si fuera Leo Harlem, en plan risas, comentándolas, la chica haciéndose la graciosa todo lo que podía, pero yo decía, Dios mío, pobres azafatas, por lo que tienen que pasar ahora mismo. O sea, digo, que ¿cómo están? Que no tienen ni para darte un periódico y te lo cuenta una azafata en plan risa, en plan de coña, como lo cuenta el Wyoming en La Sexta. Claro, en ese plan, haciendo así comentarios, que claro, con una hablando a las distancias, porque la pobre no... Es realista. Sí, impresionante. Bueno, y lo del rasca. Te lo iba a preguntar, pero no ha dado tiempo. O sea, lo del rasca. Pero tú lo pillaste a la primera, lo del rasca. Pues yo, o sea, te dan eso y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Y yo, como a jugar al bingo, como si estuvieras en un centro de día de estos de la tercera edad. Yo no lo puedo entender. Yo creo que esto está como... Fíjate, hay veces que pienso, esto está pensado para que tú sientas de verdad que estás en un sitio barato, que te has comprado un billete barato, porque es todo como cutre. Vamos a añadir una reflexión, la hace un viajero que ha recorrido medio mundo. Alfonso Armada, periodista, escritor y poeta, nos invita a viajar con los libros, porque en su mente, hoy, la palabra viaje tiene otro sentido. Desde la Plaza de la Estrela, en Pontevedra, en mi país natal, pienso en los viajes y en algo que comentó recientemente una escritora, que viajar está sobrevalorado. Tengo la sensación de que todos, o muchos, quieren volver a lo que hacíamos antes de la pandemia. Viajar desaforadamente, con esta ansiedad de consumir el tiempo, sin mucho sentido. Me está costando volver a viajar como antes, aunque no me da miedo, pero tampoco tengo urgencia. He descubierto que me sigue gustando casi más viajar con los libros que viajar con el cuerpo. Se ha publicado hace poco una guía Ver y Leer Lisboa, del Hombrí y la Solana, que es un viaje para leer, es un viaje para conocer Lisboa de otra manera, lo que el turista no necesita ver. Y creo que a veces se viaja más profundamente leyendo que implicando todo el cuerpo en el viaje. Por mi parte, ¿por qué he decidido dejar de coger aviones, salvo que no quede más remedio? Por muchas razones. Primero, por el maltrato. Se ha convertido en una costumbre que nos maltraten en los aeropuertos. Todos somos sospechosos. Después, en el propio vuelo, en esa especie como de carlingas, de túneles en los que los pasajeros vamos estabulados y en los que casi no te dan o no te dan ni un vaso de agua. Después, porque los aviones contaminan mucho. Pero sobre todo, porque viajar en avión para mí tiene algo mágico en el peor sentido de la palabra. Van demasiado deprisa. Y me pregunto, ¿a dónde vamos tan deprisa? ¿Qué necesidad? Si la muerte va a estar siempre esperándonos al final. En la cadena SER,
Radio Paradiso. En 1845, Thomas Cook creó la primera agencia de viajes del mundo. Él negociaba personalmente con hoteles y ferrocarriles para conseguir precios más baratos. Ahí radicaba su éxito. Las agencias se fueron extendiendo por todo el mundo porque, además de ofrecer buenos precios, pues te lo dan todo hecho. En los últimos años, muchas han tenido que echar el cierre. Durante la pandemia, 4 de cada 10 no volvió a abrir sus puertas. Toñi Fernández ha reunido a 2 agentes de viajes de distintas generaciones y experiencias para contarnos qué les piden hoy sus clientes. Hace 30 años la gente entraba con un desconocimiento de lo que quería muy grande, tenía ideas vagas de cosas, sabía dónde estaban las cosas, pero no sabía qué había que ver en tal destino, forma de ir, y ahora se lo llevan estudiado. Tienen mucho más conocimiento porque las redes, internet hace mucho, la gente se prepara mucho las cosas y te pide cosas mucho más concretas. Muchas veces no con un criterio real, porque es verdad que cuando se sientan en la mesa, Emilio lo puede decir, te dicen cosas que realmente, perdona, ¿qué es lo que has visto? ¿Estás seguro de que quieres esto? Lo que se ve engaña bastante. Hay un ejemplo muy famoso en Bali de una puerta que debajo hay un agua que se duplica la puerta. A nosotros nos han pedido ir a ese sitio para hacerse esa fotografía hasta que, bueno, les hemos explicado y demostrado que era un montaje, que eso no existe. Antes la gente quería ir a descubrir y ahora parece que quiere ir a corroborar. Quiere ver que de verdad lo que está poniendo todo el mundo en las redes es cierto. Emilio Jimeno lleva 15 años dirigiendo su propia agencia de viajes, TGM. Irene Manzano, al frente de Viajes Estival, roza los 30 gestionando fantasías. También con fenómenos naturales pasa muchísimo. Sí. Yo voy a Costa Rica, pero claro que el volcán está en erupción ya, pero ¿qué es un volcán? Las auroras boreales. Bueno, a ver, es que hay peticiones inverosímiles. Las ballenas en Canadá, pero veré las ballenas. ¿Verás las ballenas o no? No es un zoo con ballenas para que tú veas. Sí, a veces contrasta el exceso de información que creo que estamos más o menos de acuerdo que tenemos con la calidad de la información. Tengo una anécdota que la cuentan como chiste y resulta que a nosotros nos ha ocurrido lo de los 2 niños gratis. Y es, oiga, ¿puedo enviar solamente entonces a los niños? Y nosotros nos quedamos. Y no, mire, perdón, esto no funciona así. Tiene usted que ir también y pagar, ¿sabe? En un mostrador nosotros llevamos 30 años. Pasan muchas cosas y te piden cosas muy extrañas. Es decir, ponme de lunes a viernes auroras boreales y ya el viernes me las quitas para poder ir a ver ballenas. Esto no va así, ¿sabes? En los cruceros ocurre lo de, bueno, ponme todo incluido a mí, pero a mi compañero no, y ya no vamos repartiendo las bebidas. Y no, es que es verdad, esto tampoco funciona así, ¿no? O sea, todos o ninguno, ¿sabes? Durante estas décadas, el concepto de lo exótico ha ido empequeñeciéndose hasta temer por su extinción. Es que hemos avanzado mucho. Es que ahora quizás se han democratizado, ¿verdad? Por decir una palabra. Ahora, antes ir a Bali, pongo por caso, era algo realmente exclusivo, caro, exótico, y ahora a Bali puede ir cualquiera que pueda ir a Berlín, porque el que dice, solamente necesitas ese tiempo, quizás un poquito más de dinero. A Costa Rica puede irse fácilmente, Japón como lugar con cultura de contraste, Filipinas. Es que, ¿sabes qué pasa? Antes era el turismo exclusivo ese como muy bien y ahora existe el turismo de zapatilla, que se puede hacer eso, plan muy económico también, pero pasa como pasaba con los cruceros también. Antes el crucero era como una cosa bárbara. Exacto. Y es verdad que ahora podemos hacer un crucero cualquiera con un precio muy razonable, como si te fueras prácticamente a un Tenerife o a un Punta Cana, ¿no? Efectivamente, es que montar en avión ya era una cosa exclusiva hace muchos años. Un crucero era una cosa con como las imágenes del Titanic, ¿no? El guante blanco de la Cunard, etcétera. Eran otra cosa, ahora no, ahora un crucero es a veces hasta más barato que irte a Cádiz, a la Encantadora Cádiz en verano. Sí. Aseguran que por la puerta de sus agencias entran los mismos perfiles de 18 a 80 años, eso sí, con un sentido de la aventura más bien doméstico. Yo no estoy segura de que la gente busque realmente aventura ya como tal. Quieren una aventura cómoda. Las cabañas esas del Serengeti, es que casi que mejor hotel, digo, pero que te has ido al Serengeti, lo mejor es tener una tienda de campaña donde tú le dices agua para que te puedas duchar por la mañana y te lleven el agua a tu termo. Incluso en Marruecos mismo, nosotros en las jaimas que tenemos no se puede enchufar un secador de pelo, no tenemos tanta potencia. Que lo de los secadores de pelo solamente es una locura, No, estamos en medio de las dunas, estamos en el desierto, tienes luz, puedes cargar el móvil, bastante, tienes agua caliente, bastante, pero no puedes enchufar el secador de pelo
mañana ya vamos a un río. Jolín, pues a ver qué hacemos. Sí. Y fíjate que las jaimas tienen cama con colchón y sábanas, o sea que no estamos hablando... Que no estamos hablando de las de antes. Y tu baño privado. Bueno, pues cómo no puedes enchufar el secador de pelo. ¡Jope! Sí. Oye, qué rabia. Lo de los secadores de todas maneras es un martirio, ¿eh? Los secadores de pelo y las planchas últimamente. Emilio e Irene todavía recuerdan cuando en los 80 se viajaba por Europa en autobús, haciendo paradas express en ciudades imperiales. Viena hoy no está de moda y eso es una gran noticia para Viena. Suena fuerte la palabra, pero es una especie de corrupción de los destinos. Hoy es como la alcaldía de Ámsterdam quiere restringir la entrada de turistas. Yo asistí a una reunión hace unos años y entonces era un alcalde que decía: vamos a hacer todo lo posible porque ya no vengan más turistas a Ámsterdam, ya no podemos soportar más turismo. ¿Qué ha pasado en Venecia? Pues que al final hemos estado a punto de cargárnosla. Ha habido que restringir la entrada de cruceros porque Venecia no soporta que de 2 barcos se bajen 5.000 personas de cada uno. Bueno, no sé si, Irene, yo creo que en tu agencia pasará igual, que ahora está creciendo la demanda hacia Bulgaria y hacia Albania. Sí. Pues estamos siendo testigos, ¿no?, de cómo esos destinos se van a ir modificando poco a poco hasta convertirse en una Croacia o en una Grecia, a lo mejor. Sí. Y lo estamos viviendo ahora en directo. Y la exigencia del público sigue siendo la misma. Quiero un hotel a todo lujo lo más barato posible. Entonces se desvían destinos de Canarias, se desvían a Bulgaria. O se desvían a Albania, pero en un vamos par a de ver. años volverán a estar masificados, porque eso es el turismo ese que hay que aprovechar. Ese es El el año tema. que inicia, Eso. Albania este año va a estar muy bien, de precios regulares, tal, no sé qué. El año que viene será un disparate, como pasó el año pasado con Senegal, por ejemplo. ¿Qué Te digo una idea cosa, es tienes que de viaje? no secaríamos sin agencia de viajes. Exacto. Otra figura de reciente aparición en el mundo viaje es la de los prescriptores. Alicia Sornosa fue la primera española en dar la vuelta al mundo en moto. A partir de esa experiencia decidió que su vida era el viaje y está dispuesta a compartirlo con otros. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Todo empezó con un viaje que hice muy cortito desde Madrid hasta Andorra en una moto, que me pareció tan alucinante cómo se vive desde encima de una moto, el medio ambiente, los lugares por los que pasas y qué es lo que ocurre cuando llegas a esos sitios en moto. La moto despierta la curiosidad del ser humano y enseguida estás rodeado de gente y tan solo te separa un gesto, que es el de levantarte la visera, del resto de los seres humanos. Entonces es un medio de transporte muy divertido, se disfruta mucho conduciéndolo, estás en contacto con el medio ambiente, sabes si hace frío o calor, te metes dentro del viaje y además cuando llegas a los sitios estás a nada, a un clic de que todo el mundo se acerque o del que quiera y de poder entablar conversaciones, que creo que es una de las cosas más bonitas de un viaje, ¿no? Conocer a las personas que viven en ese más allá. Y cuando hice este viaje de 1.000 kilómetros, volví tan alucinada y tan extasiada con el viaje en moto que decidí que eso es lo que me gustaba y lo que quería hacer. Y un poquito más adelante, en 2011, tuve la oportunidad de ir viajando en moto, trabajando para un viajero, haciendo fotos, vídeos, llevando la comunicación, y ahí ya fue cuando me enganché del todo y este viaje se convirtió en 1 año y medio de viaje en moto por todo el mundo y fue el que me consagró como la primera española en hacer esta vuelta al mundo en moto y además como una viajera que necesitaba después de eso que mi vida fuera un viaje. Como pionera, ¿no? ¿Cómo crees tú que vivieron otras pioneras viajeras de hace muchos años esa experiencia? Ahora yo creo que hay más seguridad, pero simplemente porque tenemos un teléfono móvil, que eso antes no existía. Tenían que llamar desde una cabina o poner una conferencia o enviar una carta, ¿no? Que al principio era a base de cartas más que de teléfono. Y esto ha cambiado mucho en cuanto a la seguridad, porque ya con un móvil enseguida puedes avisar de qué te está pasando, puedes avisar a tu seguro para que te vengan a recoger. En eso ha variado muchísimo. La aventura que vivieron estas primeras mujeres que hicieron estos largos viajes en moto eran mucho más difíciles por ese lado, por lo que les pudiera pasar y cómo recuperarse en ese momento que lo que me pueda pasar a mí ahora. Aunque es verdad que el terreno sigue siendo el mismo. Hay muchísimos países que están sin asfaltar, gracias a Dios, todavía, y te sigues encontrando con gente en el camino que están igual de locos que tú y que te acompañan, o que tú les acompañas, o que te ayudan. Eso es exactamente igual. Lo único que ahora podemos transmitir la información mucho más deprisa. Tú ahora te dedicas además al mundo del viaje.
Sí, yo organizo viajes, me considero prescriptora. Hay muchos lugares en el mundo y en nuestro país, en España, para empezar, que creo que merecen la pena ser visitados sobre 2 ruedas, disfrutándolos, y diseño y organizo estos viajes en moto para grupos durante los fines de semana con una filosofía muy clara que es el slow ride, el circula despacio, tranquilo, con tiempo para oler el campo, con tiempo para parar a hacer una foto, beber de una fuente en la plaza de un pueblo y empaparte un poco de la cultura, de la arquitectura y de la gastronomía que tenemos en España, que es increíble. Es decir, que tú, la aventura, sabes que no solamente está cuando pasas de continente, puede estar aquí al lado. Sí, la aventura, yo creo que esto es como el poema de Ítaca, ¿no? La aventura no está en el lugar al que llegas, sino todo lo que te está pasando hasta que llegas a ese lugar. Y cuando llegas a ese lugar, la riqueza que te ofrece es la que tú llevas en la mochila de todo lo que te ha ido pasando. ¿Qué significa el viaje en tu vida? Pues para mí el viaje es, como decíamos al principio, una forma de vida. Es algo que no puedo dejar de hacer porque me empuja a ser mejor persona, a superarme, por eso lo de mejor persona, a superarme cada día, a pensar, a mantener la curiosidad por lo que hay más allá y a sentirme como más humana, ¿no? Mucho más humilde. Desde luego que el viaje, cada vez que salgo de viaje, mi tortazo de humildad me lo llevo y bajo 2 escalones y vuelvo a casa siendo una persona mucho más normal y con menos rollos en la cabeza. Me enseña a vivir más tranquila y a disfrutar más de cada momento. Agencias de viajes, prescriptores con web propia, youtubers, fotos de Instagram y vídeos de TikTok influyen a la hora de elegir un destino. Cada vez más, lugares que hasta hace nada no interesaban a casi nadie se ven invadidos por turistas ansiosos por hacerse esa foto que han visto en Instagram. Así es como Tossa de Mar, en Girona, y los churros del Café San Román en Barcelona se han puesto de moda en Corea del Sur. Nos lo cuenta Marta Estevez. Tossa de Mar, en Girona, se ha convertido en lugar de peregrinaje del turismo asiático tras haber descubierto esta localidad gracias a los videoclips y las fotos de Yoa, una cantante surcoreana con miles de seguidores en redes. Es verdad que desde hace años se dejaban ver, pero ha sido a partir de este enero cuando el incremento ha ido a más. Muy discretamente, poquitos, más chinos que surcoreanos, porque se alojaban en Barcelona y hacían una ruta cultural, patrimonial, gastronómica por la zona y recalaban en Tossa, pasaban el día, no pernoctaban. El que habla es Francesc Uchitelo, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Tossa. Por lo que están comprobando, nos dice, el turista asiático no solo busca el sol y la playa, prefieren fotografiarse en los lugares que han visto en las redes sociales. Pero ellos siguen unas rutas muy pautadas de los youtubers, de los seguidores que han ido incorporando a su manera de hacer, pero en un segmento de edad muy concreto. Han planteado una serie de puntos en el municipio y se hacen las fotografías, que es muy curioso porque a veces los ves pasar vestidos con una ropa y cuando están allí se cambian 2 y 3 veces y luego se van a comer a los puntos que tienen en TikTok, en Instagram. El reto de Tossa ahora es no morir de éxito, o lo que es lo mismo, invertir para que esto no sea una moda pasajera, que los 30 o 40 turistas coreanos que cada día llegan se queden a dormir en la ciudad, con lo que eso significa. Pero ojo, que los asiáticos también han descubierto los churros, en concreto los de la churrería San Román en Barcelona. Y todo a partir del vídeo que esta cantante, Jisoo, del grupo coreano K-pop Blackpink, grabó tomando chocolate con churros en este local hace meses. Esta publicación, cual crítica gastronómica especializada, ha convertido esta churrería de toda la vida en una atracción turística para el mercado asiático que visita Barcelona. Francisco Almendros es uno de los socios. Nosotros, afortunadamente, siempre hemos tenido extranjeros que visitan nuestra churrería, más que nada por donde estamos ubicados. Pues a partir de diciembre, que ya es cuando cuelga el vídeo que es en las redes sociales, pues a partir de ahí sí que hay una fuerza un poquito más masiva, ¿no? Sobre todo el cliente coreano, que quiere venir donde ha venido su estrella y quiere degustar y comer y estar donde ha estado ya. Familias completas y gente joven llenan cada día esta churrería. En definitiva, es el mismo turista asiático que visita la Sagrada Familia o la Catedral y que hace una parada para probar los churros de San Román en Barcelona. Yo soñaba cada día poder alcanzar
surfar la playa. Y esto es solo una pequeña muestra, porque en España hay una lista cada vez más amplia de lugares a donde se acude tras haberlos descubierto por Instagram o TikTok. El columpio sobre el cañón del Sil, la muralla roja de Calpe en Alicante o el banco de la ría de Ortigueira en Galicia. Tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. Que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Radio Paradiso. Las razones del viaje también han cambiado. Los primeros motivos para hacer turismo estaban muy vinculados a la salud. Ir a tomar las aguas se puso de moda entre la clase social que se lo podía permitir ya en el siglo XIX. Hoy las razones que nos llevan a elegir destino se han multiplicado. Nos ofrecen viajes de aventura, mar, hielo, montaña. Nos apuntamos a cazar auroras boreales, a dormir en un iglú, a organizar rutas gastronómicas, rutas musicales, culturales. La lista puede ser casi interminable. Así que nos vamos a quedar en las costas de Cádiz, donde visitar a los atunes en las almadrabas se ha convertido en un atractivo turístico más. Nosotros nos sumergimos en las aguas de Zahara de los Atunes con Fernando Bayo. Vosotros sois los buzos que vais a tiraros abajo, los ranas me han dicho, ¿no? Sí, los ranas. Miguel y los buzos a su cargo ya están en el agua. Su primera tarea, rastrear los atunes que han entrado al cuadro durante la noche y conducirlos hasta el Copo, ese callejón sin salida de la almadraba, con ayuda de los compañeros que se han quedado arriba, en los botes. Normalmente, como hay muchos atunes, suelen estar ya muchos por esta zona. Pero si estuvieran por aquí o remolones por este lado y no avanzan, lo primero que hacen estos botes es irse para acá para hacer ruido, chapar, una palabra muy almadravera, con los remos y demás, para que los atunes escuchen desde arriba de la superficie ese ruido y vayan avanzando, ¿vale? Si no avanzan, tiran unas lonas blancas con un cabo desde los botes y esas lonas que se quedan como en superficie arrastradas simulan los vientres de las orcas. Súper rudimentario el asunto. Mira. Como la orca es el principal depredador, se creen los atunes que están las orcas arriba y tiran para adelante. Los atunes nadan ya por debajo de la Sacada, esta barca de 7 mástiles en la que nos encontramos, que es la que cierra el cuadrante del Copo. En un día bueno como este se pueden llegar a capturar hasta 200 ejemplares, dependiendo del tamaño. La media suele ser de 180 kilos, pero algunos llegan hasta los 400. Ahí están las redes del Copo, ¿vale? Ajá. Haciendo las maniobras para ir ya jalando la red y empezarla a levantar. Arriba, Antonio. Cuidado. Y hasta arriba, el otro para arriba. Vamos cerrando un poco más. Si te das cuenta, nos vamos acercando cada vez más a aquellos barcos. Y lo que estamos haciendo, arriba, Antonio. Y lo que estamos haciendo es haciendo el cerco cada vez un poco más pequeño. Poquito a poco para que el pescado no se asuste demasiado, no se hostigue, como le queráis llamar. Habla, Lolo. Vamos un poquito para afuera. ¡Arriba! Conforme la red va ascendiendo, se empiezan a distinguir ya los lomos plateados de los atunes y las llamativas espínulas amarillas de sus colas. Algunos nadan ya muy cerca de la superficie. Ve. Mira los aquí. Mira, ¿los ves por ahí? Arriba. Vamos, chavales. Eso, ahí, que no se ve el pescado, Eso. Entre los meses de abril y junio, las costas de Cádiz celebran la llegada del atún rojo que cada primavera atraviesa el estrecho rumbo al mar Mediterráneo. En ese viaje, miles de ejemplares recalan en las almadrabas de Conil, Barbate y Tarifa, y también en esta de Zahara de los Atunes, donde ya está a punto de comenzar el copeo, la fase en la que se seleccionan y se sacrifican los mejores ejemplares. Aquí tiene donde alojamos el cartucho, aquí tiene un muelle y la aguja percutora. O sea, que digamos que lo que dispara es una aguja. Por contacto, el muelle retrocede, la aguja percutora sale y detona el cartucho, por contacto con el atún. Ese sonido que escuchamos es cuando percute la aguja. Exacto, golpean directamente, percute y salta el resorte y van de uno en uno. ¿Ves? Hacen unos pocos con la lupara y recuperan. De uno en uno. Dáselo, que está vivo, dáselo. Cárgale otra vez, Arguay. Cárgale. Ahí viene, Miguel. Ahora sí. Ahora está suavito, lo que tiene que estar cuidado. Ya vamos terminando ya. Además viene entrando el vientecito por ahí. O sea, que ya toca ir acabando la faena, ¿no? Ya nos quedan unos 25 por ahí. Sabemos lo que queda ya y hasta mañana otro día. Oye, Juanito, que estás frito.
Mientras ponemos rumbo al puerto de Barbate, donde vamos a descargar los 110 atunes pescados hoy, al capitán Pepe Acosta por fin parece asomarle una sonrisa en su serio rostro y nos deja una confesión. Yo nací almadravero. Padre almadravero, mi abuelo, bisabuelo, qué sé yo. En invierno, en mi generación, en invierno. La ruta del atún rojo de Cádiz es un itinerario esencial para los amantes de la buena mesa. También podemos ir de bodega en bodega por la ruta del Duero, recorrer la sierra de Aracena en busca del mejor jamón o dibujar una ruta del marisco por las Rías Bajas. Son destinos elegidos pensando en la gastronomía, una forma de viajar que ha ido a más en las últimas décadas. Nos lo confirma Carlos Cano, el experto de la SER en temas de gastro. Pero queremos saber más, saber cuándo empezó esto de viajar por la comida. A ver, bueno, yo creo que viajar por la comida, en realidad viajar en general, pero sobre todo por la comida, fue un lujo reservado a poquísima gente hasta la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que es en ese momento cuando la industria alimentaria ya garantiza cierta abundancia de alimentos, en ese momento la gente se plantea la comida ya como una forma de ocio, no como una necesidad. Es cierto que antes se viajaba por otros motivos. El más obvio quizás serían las peregrinaciones religiosas, ¿no? La gente que hacía el Camino de Santiago en la Edad Media y por supuesto tenía que comer. Si queremos ponernos un poco románticos, podrían ser los primeros viajes gastronómicos porque de alguna manera esa gente ya se veía obligada a ir probando distintas especialidades de las zonas que atravesaban. Yo creo que esa es la prehistoria del turismo gastronómico y en realidad yo creo que cuando la gente empieza a tener vacaciones, que es algo no tan antiguo, pues viaja donde puede, ¿no? Yo creo que seguramente los primeros viajes gastronómicos son los viajes al pueblo y que luego de vuelta a la ciudad se trae los chorizos, los quesos, los panes y todo lo que puede, ¿no? Eso también son viajes gastronómicos. Es cierto, y además es verdad que muchas fiestas de los pueblos en verano tienen la gastronomía como un momento especial, ¿no? Uno de los eventos que forman parte de esas fiestas, caracoladas, la mayor empanada, las tortillas, etcétera. Claro, es que ahora la gastronomía en sí se ha convertido en un motivo para viajar, pero mucho antes de eso, a mí me parece, por ejemplo, un hito la aparición de la guía Michelin, que es en el año 1900. Al principio se regala a la gente que compra neumáticos, que eran muy pocos en el año 1900 obviamente, pero a partir de 1920 ya incluye restaurantes esa guía, porque pues al principio era una mera guía con servicios para los conductores, ¿no? Para la ruta, ¿no? Claro, donde puedes comprar neumáticos y pinchas, este tipo de cosas, ¿no? A partir de 1920 ya incluyen restaurantes y a partir de 1926 estrellas, o sea, ya son restaurantes con diferentes calificaciones, ¿no? Eso de alguna manera es el principio de lo que ahora entendemos como turismo gastronómico. Ahora el turismo gastronómico son muchas más cosas, es visitar mercados, es visitar bares y tascas de las que ya casi no quedan, que a veces es más difícil encontrar una de esas que un restaurante con estrella Michelin, y se puede hacer turismo gastronómico pues para todos los bolsillos. ¿Cómo podemos organizar la mejor escapada gastronómica? ¿Hay que ir a prescriptores? ¿Hay que ir a blogueros? ¿Hay que montártelo por tu cuenta? Bueno, ahora tenemos todas las opciones disponibles. Yo creo que está muy bien documentarse antes, leer algún libro, leer revistas. Yo mezclo un poco de todo eso, pero a mí me gusta mucho también llamar a la gente que conozco en la zona y pedir recomendaciones. Creo que eso, que debe ser la forma más antigua del mundo, sigue funcionando, ¿no? Y creo que es la más actualizada probablemente y la más fiable. Para terminar, Carlos, dinos cuál es la ruta, la escapada gastronómica que desearías hacer y todavía no has hecho. Yo tengo muchas ganas de viajar por el sudeste asiático, que es algo que tengo pendiente. Tailandia, India, todos esos países, nunca he estado. Estuve en Corea del Sur y me encantó, me pareció Otra razón, viajar para hacer deporte. No es nuevo, pero el crecimiento de quienes lo hacen ha sido exponencial. Hoy viajamos para bucear, para surfear, para hacer escalada, montañismo y para ir a esquiar. Alfonso Ojea, periodista de la SER, director de Pistas Blancas, nos va a contar cómo ha cambiado lo de viajar para ir a la nieve. El esquí, no solamente en España, que por supuesto, sino en todo el mundo, es absolutamente distinto a como lo era hace 50 años, en la que la gente lo único que iba era a esquiar. Ahora que se va a las estaciones, Sonia, se va a esquiar, se va a hacer snowboard, se va a hacer raquetas de nieve, se va a hacer esquí de montaña, algo que era
algo imposible de entender cuando hace 40 años yo, por ejemplo, empecé a esquiar. Empiezan también los centros termales que estaban olvidados y se comienza a producir un cambio tanto en la oferta de lo que es puramente el deporte de la nieve o los deportes de la nieve como lo que es el ocio, ¿no? Y en esas estamos. Normalmente la persona que va a esquiar, o sea que se desplaza con ese motivo fundamentalmente, se monta por su cuenta el viaje, tira de prescriptores, tira de agencias. Lo más habitual es que ahora se esté utilizando masivamente las centrales de reservas de las propias estaciones de esquí que ya en su página web ya recogen toda la oferta hotelera de todos los hoteles que están en la estación, de todos los restaurantes, y a través de esa central de reservas que la propia estación pone a disposición de los clientes se pueden hacer todas las reservas, desde los abonos diarios de los remontes, el alquiler de las tablas si no se lleva equipo, por supuesto las noches de hotel en el régimen que se desee. Se puede hacer todo a través de las centrales de reservas y están tomando cada vez más fuerza en el sector. Pero por mucho que los tiempos sean otros, también hay cosas que no cambian. El turismo de sol y playa, el apartamento de alquiler, sigue siendo una de las opciones preferidas de muchos españoles para irse de vacaciones en verano. Así fue como las familias López y Rodríguez empezaron a disfrutar de sus primeras vacaciones junto al mar, allá por los años 70. Isabel Salvador ha pasado con ellos una tarde de café y recuerdos. Y mucho cuidadito con bañarse, ¿eh? Os lo advierto. Anda, ¿y por qué no vamos a bañar? Porque no hace ni 2 horas que hemos comido, hija. La abuela tiene razón, a ver si nos va a dar un corte de digestión. Pero mamá, si lo del corte de digestión ya no se lo cree nadie. Pues caso a tu abuela, hijo. Esas primeras vacaciones de los Alcántara y esos primeros chapuzones en el mar. Ir entrando despacio para que se vaya acostumbrando el cuerpo al frío. ¡Oh, qué frío! ¡Está buenísimo! Hay una bandera amarilla que dice que hay muchas olas y remolinos, ¿eh? La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. No todos eran los Alcántara ni Benidorm, pero los recuerdos de Antonia, Agustín y Felisa a sus 91, 89 y 86 años son los recuerdos de las primeras vacaciones de muchos españoles. Las primeras vacaciones fue a Torrevieja. Ah, sí. En una habitación que nos dejaron, pagándola, por supuesto. Con un calor que te morías. Aquellas primeras habitaciones con derecho a cocina en Málaga, Murcia o Alicante, que 6 décadas después se siguen buscando, aunque por plataformas como Airbnb o Booking. En el año... Tenía el niño 8 años y tiene 61, el niño, pues fíjate. Y los mosquitos que te comí. El zapatillazo, que estaban los chicos toda la noche, ¡pum! Y ¡pum! Con las zapatillas, cuando íbamos a los nietos. Teníamos la casa con derecho a cocina. Claro. Yo hacía mi desayuno, mi comida, mi eso. Nosotros lo queremos. De hoteles y eso nada, absolutamente nada. Ni un bar para tomar un café, es verdad. Oye, pues no se podía, si iba de vacaciones, pues íbamos a disfrutar de la playa y del agua de la playa. Atrás se queda el invierno. Había que elegir, y en aquellas vacaciones el todo incluido significaba que la olla express formaba parte del equipaje. Hombre, ¿tú cómo que no? Delante. La olla express por delante, esa la primera. La olla, por si acaso no había. Y la cafetera. Porque no había nada más que plato allí donde... nada. Oh, qué disgusto. Porque en realidad, y sobre todo para ellas, iban de vacaciones, a la playa sí, pero... Te levantaba lo primero la comida. Vamos a la compra, al mercadillo, donde fuera. Su día a día, cocina, limpieza, compra, lo mismo, pero a cientos de kilómetros de casa. Soy feliz. Las vacaciones de aventura por entonces empezaban en el viaje. Es un armazón de un viejo color. Solo pistón. En realidad motor de 21 caballos, con 4 marchas y una velocidad punta de 95 kilómetros por hora. ¿Con el Seita? ¿Con el Seita? No era riquita todavía. Sí, con el Seita ahí vais a ti. Me tardaba 3 días. A Málaga. El SEA 600
Es el coche utilitario por excelencia. Sus 4 cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. El SEAT 600 es el primer seíta capaz de desafiar todas las leyes de la física. El matrimonio, los 2 niños, el equipaje, embutido para casi un mes y convertible en coche-cama. Ponemos la goma espuma con una sabanita, pues se dormían. Los niños iban durmiendo, los niños dormían. Carretera y manta con el seíta. Pum, 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 hasta Málaga. Viajes interminables, de noche. La mayoría de los coches se calentaban. El SEAT te pelaba las espaldas, porque hablan del SEAT como si fuera un Cadillac. El seíta con un repliegue que tenía. ¿Quién podía? Además gastaba 10 litros a los 100 kilómetros. Con las paradas justas para echar una cabezadita y engañar el sueño, con el termo de café y la tortilla de patata siempre por delante. Del SEAT 600, aquel seíta conocido también como el pelotilla, que se podía comprar por 65.000 pesetas, 390 euros, al 2 caballos. Con la cuna del niño arriba del coche. Si el aire venía trasero, volaba. Pero si venía de cara, tenías que empujarle. Pero yo muy contento. Del 600 al 2 caballos y de la habitación con derecho a cocina al camping. Y lo único que haces es sufrir. Porque uno ronca. Los años del boom turístico de sol y playa, en el caso de los españoles, iba unido al ahorro, marcado entonces más que nunca a fuego. Y de aquellos ahorros, el apartamento. Nos dijeron, en La Manga hay apartamentos por $500,000 de pesetas, 36 metros con terraza. Primero ese pequeño estudio, 9 años después, otro de 2 habitaciones, más grande, primera línea de playa. Aquí no nos han dado nada. Nadie. A nosotros no nos han dado nada más que salud y trabajo. Trabajo, eso sí. Salud y trabajo. Nada más, desde los 13 años. Han pasado casi 60 años aquellas primeras vacaciones. Hemos estado en la India, hemos estado en China. Toda una vida. Hemos estado en Pakistán, Nepal, Tailandia, París. En Rusia hemos estado. Hemos pasado el charco 4 veces, en Argentina. Preciosa, lo que más me ha gustado de todo. Chile, México. Nos vamos. Acaba este Radio Paradiso en el que han colaborado con sus reportajes Toñi Fernández, Isabel Salvador, Fernando Bayo y Marta Estevez. Marta se ha encargado también de la producción y María Jesús Rodríguez del montaje técnico. Buenas noches. Radio Paradiso. Sonia Ballesteros. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. Cadena SER. La radio.